Bueno, buenas tardes o días, o como sea, cuando usted ve este video, que el Señor lo bendiga a cada uno. Estamos siguiendo nuestro estudio bíblico. Estamos en el libro de Primero de Corintios. Hoy estamos en capítulo 2. Y para los que están siguiendo las clases, una cosa que yo noto es que el capítulo Dios empieza con así que. Bueno, si hay una psique es porque se está refiriendo a lo que venía anteriormente. Lo que venía anteriormente es el capítulo 1. Entonces, capítulo 2 y capítulo 1 es un solo como fluir como de conciencia, digamos, del apóstol cuando está enseñando aquí a la iglesia en Corinto, escribiendo su carta. Um, para poner entonces un poco de contexto, vamos a empezar leyendo en 1 de Corintios capítulo 1 y luego vamos a seguir con el capítulo 2. Aleluya. Empezando en el versículo, parece que 26 sería un buen versículo para empezar. Y voy a ponerlo aquí. Denme un segundito. Gloria a Dios. Aquí para que lo veamos todos. Amén. Amén. Entonces, aquí dice 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bendito sea su nombre, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Ok, vamos a seguir ahora con capítulo 2. Así que, entonces aquí vamos, esto está conectado a lo que acabamos de leer de que el Señor levanta al débil, que no busca a los sabios, a los, digamos, capacitados, sino usa a las cosas débiles del mundo, ¿verdad? Y dice entonces, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Se da cuenta que aquí Pablo a sí mismo se está refiriendo a lo que estaba diciendo en capítulo 1, que Dios le usó a él, pero no como un hombre tan sabio, un hombre tan grande, un hombre tan reconocido, sino como alguien que vino no con palabras de excelentes, ¿verdad? Excelencia de palabras o de sabiduría humana, digamos, sino dice que él dice, pues me propuse, él a sí mismo, ¿verdad? No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, mire, esto es la base de la doctrina de Cristo, es la base de la iglesia. Todo está basado en el Señor Jesucristo y su crucifixión, también su resurrección y la victoria que ganó sobre la muerte, y por esa victoria nuestra salvación. Entonces, cuando Pablo dice que pues me puse no saber entre vosotros cosa alguna, es que no se estaba fijando en otras cosas, ni las cosas del mundo, ni las enseñanzas de otros grupos, solamente en el Señor Jesucristo y en la obra que Cristo hizo por nosotros. Y yo pienso, hermano, que esto es un muy buen consejo para nosotros el día de hoy, que si estamos nosotros y queremos ser usados por Dios,
que no estemos mirando tanto las otras cosas, las otras enseñanzas, los otros evangelistas, lo que sea, ¿verdad? Sino a Jesucristo y a este crucificado y también resucitado, la obra de Cristo Jesús para nuestra salvación. Si estamos en algo más que esto, estamos fuera de la doctrina de Cristo, porque como vamos a leer en unos versículos, bueno, en la semana que viene, donde Pablo declara que no hay otra fundación más que Jesucristo. Y todos nosotros edificamos sobre esta fundación que es Jesús. Y aquí está declarando lo mismo. Cuando él fue a Corinto, la única cosa que él predicaba es a Jesucristo y su crucifixión y su resurrección también, obviamente, ¿va? La salvación que está en Cristo. Y estuve, dice, entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Entonces, ¿qué estuvo predicando? Pues otra vez, él está declarando que él se puso débil para que Dios se ponga fuerte en él. Él no vino con su capacitación. Él era un hombre muy estudiado, un hombre muy capacitado, un hombre muy preparado en las cosas de la religión, pero él dice que no, que él vino con debilidad, con temor, con temblor, y su predicación no fue con esas palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad? Sino, dice, que su predicación, porque esto es lo que está diciendo, mi predicación no fue así, sino fue así. Su predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. Wow. No sé de ustedes, pero cuando leo esto, es algo que me agarra la atención. Pablo, el gran apóstol, dice, cuando yo vengo a predicar, no vengo para dar un discurso largo y sabio y pulido y para que todos me miren a mí y digan, wow, qué gran hombre de Dios. Al contrario, el apóstol Pablo dice que cuando él va a predicar, lo único que él le interesa es al Señor Jesús, la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y que el Espíritu de Dios sea manifestado, demostrado, con demostración del Espíritu y de poder, dice Pablo. Cuando él predica para que el Espíritu Santo demuestre su poder entre el pueblo. Wow. Esto, hermanos, es como debe ser, ¿verdad? El evangelio. Cuando estamos nosotros predicando, debe caer el poder del Espíritu Santo. Debemos ver su mano poderosa manifestándose. Debemos nosotros predicar a Cristo y a lo que Él hizo por nosotros y dejar ser guiados por el Espíritu Santo para que el poder de Dios sea manifiesta en la tierra y en su iglesia. Y luego hay una razón muy importante por cual dice que hizo esto. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros miramos prédicas de hombres a quien nosotros respetamos, o mujeres, no importa, personas a quien nosotros respetamos y decimos, wow, Dios está usando a esta persona grandemente, y cuando hablas como escuchar la voz de Dios y uno como se aferra a esa persona? Pero digo una cosa, esto no está muy bien. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que estar fundada en el Espíritu Santo, en Jesucristo, en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, no digo que Dios no usa a sus siervos, claro que sí, y por lo cual digo, gracias, Señor, necesitamos, ¿verdad? Personas que pueden enseñar, personas que pueden
manifestar también, ¿verdad? Todo lo que está escrito aquí en la palabra. Es importante y tiene su parte, pero nosotros tenemos que recordar de que la fundación de nuestra fe no está en la predicación de un hombre o de una mujer, de un pastor o de un evangelista. Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Y ese poder de Dios primeramente fue manifestado en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección de los muertos 3 días después. Entonces aquí, pues esto, hermanos, es algo que declaro en el nombre de Jesús que así debe de ser la iglesia de Cristo. Nosotros debemos humillarnos ante Dios y ante los hombres, especialmente los que estén enfrente, que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, tienen que humillarse y confiar en el Señor y ponerse en una situación donde el Espíritu Santo tiene libertad para hacer todo lo que Él quiera hacer en las reuniones de la iglesia, porque la iglesia tampoco es nuestra. La iglesia pertenece a Cristo. Amén. Entonces, que Cristo haga lo que Cristo quiere hacer en su propia iglesia, digo yo. Pero nosotros muchas veces como humanos, nosotros queremos tomar el control, el liderazgo, que todo esté en orden, y así, y ponemos nuestras como estructura, en lo cual dejamos el Espíritu Santo mover si quiere, ¿verdad? Pero como lo queremos controlar en esta cajita que nosotros le hemos dado espacio, su tiempo, que no pase el reloj, ¿verdad? Porque se van a quejar la gente. Pero lo que veo aquí es que cuando Pablo iba predicando, no se estaba tan enfocado en lo que decía la gente, si se iba a cansar, si tenían sus niños, si se aburrieron o lo que sea, sino él estuvo enfocado en una sola cosa, el Señor Jesucristo, su crucificación, su muerte y su resurrección, y ahora la demostración del poder de Dios entre los hermanos. Si no lo estamos viendo en nuestras iglesias, le digo, debemos pedirle al Señor que lo veamos. Debemos pedirle al Señor que Él se manifieste, que el poder del Espíritu sea manifestado del Señor Jesús, que se predique al Señor Jesucristo y que el Espíritu de Dios se manifieste, porque así tiene que ser. Y así, ¿verdad? Y la razón, como dice aquí, es para que nuestra fe esté fundada no en los hombres, sino en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, en la salvación de nuestro Señor Jesús. Amén. Y en la persona del Señor Jesús. Sabe que Jesucristo es una persona y Él está con nosotros. Y la palabra dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí con ellos, con nosotros. Aún en esta noche, Él está con nosotros. Y es una persona que ha dado tanto para nosotros, pagado tanto para nosotros. Y nosotros debemos buscar esta intimidad, esa relación, ese conocimiento al Hijo de Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, aquí veo algo que para mí en lo personal es muy importante, muy interesante y algo que anhelo y pido todos los días, que es que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, en mí, en el ministerio que hacemos, en las oraciones, cuando oramos por las personas, que el Espíritu Santo esté presente y manifestando el poder de Dios. Pero cuando usted lee en Juan 14:21 y Juan 14:23, indica que para recibir la manifestación del Señor Jesucristo tenemos que guardar sus mandamientos. Es necesario, es obligatorio. Si usted quiere ver el poder de Dios manifiesta en su vida, pues usted tiene que guardar los mandamientos también del Señor Jesús.
Y en cuanto nosotros somos fieles, es en cuanto nosotros vemos el poder de Dios manifestado entre nosotros. Aleluya. Ok, vamos a seguir adelante. No sé si tiene un comentario, hermana, pues adelante, usted puede entrar en cualquier momento. Bueno, acá vemos cómo el apóstol Pablo, ¿no? Con todo lo que él era, todo lo que él conocía, sabía mucho de las leyes, todo, tenía ese mejor profesor, todo, cómo él se dio cuenta, ¿no? Pero fue necesario el toque del Señor Jesucristo, lo que le pasó a él, cuando el Señor lo tocó a él, cuando lo estaba persiguiendo a los cristianos allá a Damasco, ¿no? Es la única forma, digo yo, ¿no? De que todos puedan reconocer realmente que el que tiene que hablar es Dios, ¿no? Y él teniendo tanta sabiduría, él se fue temblando, como dice ahí, con temblor, dice, con debilidad, de mucho temor y temblor, ¿no? Eh, yo creo que todos debemos de buscar ese toque, ese encuentro con Dios para reconocer que nosotros no somos, no, o sea, que nuestra sabiduría realmente no es nada comparado a lo que aprendió, a lo que conoció, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Él supo por ese toque, por ese encuentro con Dios, supo que todo lo que él sabía no era nada. Entonces él no usó nada de lo que él sabía, todo lo que él estudiaría, no sé cuántos años estudiaría, ¿no? Pero él vio que el conocimiento que Dios le dio después era totalmente diferente a lo que él sabía. Y por eso él temblaba y él estaba hablando con toda la seguridad de que el Espíritu de Dios era el que estaba haciendo todo eso. Y eso es lo que también tendríamos que hacer todos, ¿no? Buscar ese toque del Señor, ese encuentro con Dios, para que Dios empiece, digamos, a todos, ¿no? No sé si alguna vez lo haría con todos los que, por ejemplo, los que predican en las iglesias, así, pastores, evangelistas, ¿no? Pero yo creo que es lo más importante eso para poder nosotros, digamos, llevar un mensaje no nuestro, sino de Cristo Jesús, proclamando lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios ha hecho, como el apóstol Pablo hacía. Estaba Amén. seguro que no eran palabras de él, sino que eran palabras de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ok, y no según su humana sabiduría. Sabe que él tenía mucha sabiduría humana. Como le Claro, digo, él había estudiado mucho, pero él no usaba esto para convencer a los que a quienes él predicaba, sino él usaba demostraciones del espíritu y de su poder. Qué interesante. Yo digo que esto es algo que nosotros, pero que nosotros también debemos buscar hacer y clamar al Señor que sea así. Ok, pero vamos a seguir, pero mire lo que dice. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero luego, mire lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría, ¿ve? Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto es algo muy importante, porque el evangelio que nosotros predicamos es simple, es fácil, y es por el poder de Dios.
pero también necesitamos sabiduría en las cosas de Dios. Pero, y él dice, y también hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir? Está diciendo de que en el principio no entramos en todas estas como enseñanzas y cosas, ¿verdad? Sino que es fácil. Es el Señor Jesús, es su salvación y el Espíritu de Dios está con nosotros y el poder de Dios se manifiesta y los enfermos se sanan, los endemoniados se libertan y así, ¿verdad? Fácil. Pero también, como vemos creciendo en el Señor, también tenemos que aprender más. Como dice la Escritura, línea tras línea, precepto tras precepto, nosotros vamos aprendiendo cada día más y más de la palabra de Dios, de los misterios de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y nosotros queremos avanzar en las cosas de Dios. No queremos quedarnos estancados en el principio. Queremos madurarnos en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces dice, entre los que han alcanzado madurez, ¿qué quiere decir? Los que están siguiendo a Cristo, los que someten su voluntad a la voluntad de Jesús, los que están cumpliendo, ¿verdad? Con sus deberes como cristianos, los que están leyendo y consumiendo la palabra de Dios para que aprendan más y conozcan más y sean más útiles, más sabios para que el Señor nos use, ¿verdad? Y como vamos avanzando, perdón, entonces la sabiduría de Dios también viene y nos enseña, pero nos enseña los misterios de Dios. Ahora, ¿qué es el espíritu de sabiduría? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu también de sabiduría. Entonces, no estamos apartando de lo que dijimos aquí en el principio. Al contrario, nos estamos profundizando cada día más en esta demostración del Espíritu y de su poder en nosotros y en la iglesia cuando decimos que buscamos sabiduría, madurez, los misterios de Dios. Estamos buscando conocer mejor cada día más lo que es Dios y quién es y cómo es y quiénes somos nosotros y qué es nuestra herencia y todas estas cosas que nosotros queremos saber como cristianos y cómo avanzarnos, ¿verdad? Y ser más útiles en las manos de Dios. No estoy diciendo que uno no tiene que tener sabiduría. Lo que estoy diciendo es que la sabiduría humana no es lo que importa aquí, sino es la sabiduría de Dios que viene a nosotros por el Espíritu Santo, y esto viene una vez más sometiéndonos, humillándonos, como él dice aquí, con debilidad, con temor, temblor. Mi predicación no es con palabras persuasivas y de humana sabiduría. Estamos diciendo lo mismo, que cuando dice que, sin embargo, hablamos sabiduría, no es sabiduría humana, sino que es la sabiduría de Dios, como dice aquí, en misterios. Y estos misterios, hermano, es maravilloso porque Dios se revela a nosotros, revela misterios a nosotros. Y aquí Pablo está revelando misterios de Dios a nosotros en esta carta para que los que tengan oídos para oír y ojo para ver pueden estudiar, escarbar y aprender más de las cosas de Dios, el poder de Dios, los planes de Dios, todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Con nosotros. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez. Y esta es una palabra muy importante para nosotros. Nosotros necesitamos alcanzar madurez. Necesitamos meternos en las cosas de Dios, ser obedientes, andar en el temor de Dios.
no pecando ante Dios, sino guardándonos limpios ante Dios, andando en lo que es santidad ante Dios, no en un sentido de reglas y de condenaciones, sino en el sentido de ser como Él es santo y nosotros queremos ser como Él es. Por eso nosotros también queremos ser y andar en santidad, porque así agradamos a nuestro Padre Eterno. Y luego la sabiduría que viene a nosotros, que no es de este siglo, viene del Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos buscando a Dios y buscando esta sabiduría, el Espíritu de Dios viene y empieza a obrar en nosotros y enseñarnos y manifestar en nosotros y enseñarnos y mostrar los misterios de nuestro Padre Eterno. Mire lo que dice. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son ellos? Pues es el diablo y sus demonios, los príncipes, porque sabemos en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura, declara que nuestra milicia no es contra carne y hueso, sino contra potestades, contra huestes celestiales, contra autoridades, y estos son estos príncipes de este siglo que perecerán y perecerán en el lago de fuego cuando Cristo viene y acaba con la obra del diablo. Su tiempo es marcado, es limitado y se está acabando. Amén. Entonces dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Qué es esa palabra? Oculta suena como algo como del enemigo, ¿verdad? El enemigo anda en las tinieblas, pero no es lo que quiere decir aquí. Es sabiduría escondida, sabiduría que Dios no ha dado a conocer todavía al mundo. ¿Y por qué? Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que esta sabiduría que Dios ya ha pensado y ha planeado y ha puesto en marcha para nuestra gloria. Imagínense lo que Dios predestinó antes de los siglos, que es que la sabiduría de Dios, los misterios de Dios se van a cumplir en nuestra vida, en nuestro planeta, y van a destruir las obras del diablo. Para esto vino Cristo, ¿verdad? Conforme a 1 de Juan capítulo 3. Entonces dice, entonces esta es una sabiduría que Dios tiene planeado, puesto en marcha desde antes de los siglos. Mire lo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. El diablo, ni los demonios conocieron esta sabiduría que Dios había planeado desde antes de los siglos, desde antes que formó el mundo. Dios ya tenía planeado y preparado nuestra salvación. ¿Ve? Y los demonios ni el mismo diablo sabía lo que Dios estaba planeado. Era un misterio, el misterio de Dios. Por eso estaba oculta o escondida del enemigo. Porque dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El diablo no sabía lo que Dios estaba al punto de hacer. Por eso crucificaron al Señor Jesús. Porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor Jesús y el plan del Padre para nuestra salvación no hubiera llevado fruto. O sea que Dios lo tenía oculta o escondida por un propósito, y el propósito era para nuestra gloria, para que nosotros recibamos la salvación que Él había puesto y predestinado desde antes de los siglos, antes de la tierra.
Entonces Dios hizo todo esto y lo mantuvo escondido aún del mismo diablo. Y el mismo diablo anduvo ahí con Dios en estos tiempos antes de su caída. Y su caída fue, creo, conforme yo entiendo, en el tiempo de Adán y Eva. Pero cuando él estuvo ahí, pero bueno, puede ser controversial, pero bueno, cuando él cayó, no sabemos, pero sabemos que cayó, ¿va? Pero él antes estuvo en el cielo con Dios, pero aún así Dios no le reveló al diablo, a Satanás, sus planes que él tenía para nosotros. Entonces, Dios es tan grande, tan inteligente, tanto, ¿verdad? Que es maravilloso nuestro Dios, porque Él sabía todo lo que iba a pasar y había predestinado, en este caso, la respuesta o la solución, la muerte de su Hijo Jesús y su resurrección y la salvación que ahora nosotros tenemos en Él. Dios lo tenía ya hecho, ya predestinado antes de que nos formó a nosotros. Increíble cómo es Dios, ¿verdad? Increíble, realmente maravilloso. Pero el diablo ni ninguno de los demonios sabía lo que Dios estaba haciendo y por eso la obra de Dios se cumplió conforme a su sabiduría. Bendito sea su nombre. Dice, y antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo leo esto, lo que yo veo es que esta sabiduría oculta de nuestro Padre Eterno, todavía hay más cosas ahí que Él tiene escondidos que no sabemos todos los misterios de Dios todavía, ¿va? Dios tiene misterios que todavía están para revelarse, cosas que nosotros ni aún hemos imaginado, ni aún hemos pensado, cosas tan grandes que Dios tiene preparado, que nosotros veremos en un futuro, los que ahora, en este día, entregamos nuestra vida al Señor Jesús y confiamos en Él y nos sometemos a Él y le seguimos a Él. ¿Por qué? Bueno, porque amamos a Cristo, amamos al Padre. Pero luego vemos aquí que cuando hacemos esto, si es que somos, dice la palabra, hallados dignos para ser recibido en el reino de Dios, vemos aquí que hay cosas que vienen en el futuro que van a ser realmente increíbles, que no tenemos ni idea, que son todavía misterios para nosotros. Sin embargo, Pablo declara, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay misterios de Dios que Dios sí nos está revelando hasta el día de hoy, aún ahora. Hay misterios de Dios que reveló en Jesús, misterios de Dios que reveló con los apóstoles, con este Pablo está revelando misterios de Dios. Y aún en nuestras vidas, el mismo espíritu de sabiduría que vive en nosotros, el mismo espíritu que vive en Cristo Jesús, nos está revelando cada día si nosotros estamos buscando y madurando y andando en madurez espiritual. El Espíritu Santo revela a nosotros, conforme a la voluntad del Padre, otros misterios que el Señor quiera revelar en su momento, en su tiempo. Todo en el tiempo de Dios, del Padre, y todo conforme a la voluntad del Padre. Entonces, hermano, nosotros cuando, como dice en Mateo 6, que clamemos que venga su reino, haga su voluntad en la tierra, así como en los cielos. Esta es tan importante que nosotros estemos orando y pidiendo a nuestro Padre que Él revela en nosotros su voluntad,
su voluntad aquí en esta tierra. No tenemos que esperar hasta que estamos ya en el reino de Dios, en los cielos, sino Dios quiere que aquí ahora nosotros andemos en el reino de Dios. Entonces dice, Dios nos las reveló que misterios a nosotros por el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de sabiduría, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego es interesante su argumento aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Qué está diciendo? Que cada uno de nosotros somos los únicos que sabemos lo más profundo, lo más personal, lo más íntimo de nosotros mismos. Hay cosas en cada uno de nosotros que son escondidas, cosas que nadie sabe, cosas que no hemos dicho a ningún ser humano. Pero sabe, el Espíritu de Dios lo sabe, lo escudriña, lo profundo. Pero como nosotros también conocemos estas cosas, porque en nuestro espíritu dice que el Espíritu de Dios también conoce sus profundidades. El Espíritu de Dios conoce los misterios de Dios, ¿va? Aunque nosotros no. Sin embargo, el Espíritu de Dios los puede revelar a nosotros, pero cuando el Padre quiere. Entonces sigue diciendo, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido, escucha bien, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo. Antes andábamos en el Espíritu del mundo. Pero espero que ya no andemos en el espíritu del mundo, que es el diablo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios ha concedido? El Espíritu Santo nos lo va a revelar a nosotros, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero parar aquí un momento y hacerle una pregunta. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo estas palabras? Usted puede decir es el apóstol Pablo, pero mire lo que él está diciendo. Es el espíritu de sabiduría que revela los misterios de Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? Él se humilla ante Dios, ante el Espíritu Santo lo usa. Lo está usando aquí ante nuestros ojos. Estas palabras que que están escritas, que él dictó, ¿verdad? En esta carta, no fueron las palabras de Pablo. Esto es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, usando la boca de su siervo Pablo, para que nosotros escuchemos y escudriñemos lo que son las profundidades de Dios. Y cómo podemos entender esto es por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está obrando aún en estos versículos que están delante de nosotros. Nos fueron dados por el Espíritu Santo. De hecho, la palabra dice que toda la escritura es engendrado o es inspirado, gracias, inspirada por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, aquí estamos viendo esto. El Espíritu de Dios nos está hablando acerca de cómo son las cosas de Dios. No sé de ustedes, pero esto lo hallo muy interesante y muy emocionante, que el mismo Espíritu Santo nos está revelando cómo Él se revela las cosas del Padre aquí a los hombres. Qué impresionante. Pero luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu habla al Espíritu y no a la sabiduría humana. Y ahí es donde tenemos problema,
Porque nosotros queremos entender las cosas, queremos poner las cosas en orden, en nuestra orden. Nosotros queremos, si no lo entiendo, no lo puedo recibir, ¿verdad? Y la cosa es que Dios hace cosas que realmente no entendemos. Él hace cosas que no comprendemos, y en el momento, hasta que digamos, wow, ¿cómo puede ser esto? Dios es tan diferente, tan inesperado, ¿verdad? Tan, digamos, fuera de orden, cuando es el mismo Espíritu Santo que lo está haciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra sabiduría humana, nuestra mente, porque muchas veces nuestros pensamientos nos imponemos en contra del espíritu de sabiduría que quiere obrar en su iglesia. Pero como nosotros queremos como poner nuestra sabiduría humana, como dice aquí Pablo, sobre estas cosas, estamos limitando. ¿Qué dice la palabra? No apaguéis el Espíritu Santo. Nosotros muchas veces apagamos al Espíritu Santo por nuestra propio racionamiento humano. Y ahí nada más les digo, hermanos, que tengamos un poco de cuidado y acordamos de que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, no a lo humano, no a la mente humana necesariamente, ¿verdad? Él habla a nuestro espíritu, y ese espíritu es lo que opera en nosotros para que nosotros percibamos las cosas de Dios. De hecho, mire lo que dice en el 14, pero el hombre natural que estamos hablando de nuestro ser humano, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros intentamos poner todo lo que el Espíritu de Dios quiere hacer dentro de nuestro entendimiento natural, no vamos a poder, porque nosotros, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que confiar en el Espíritu. Y ahí es donde nos sometemos a Dios, confiando en Él, totalmente dependiendo en el Espíritu de Dios y no en nuestra sabiduría ni manera de pensar. Nos ponemos vulnerables, expuestos, con solo la confianza de que Dios me va a sacar de esto. Esta es la fe, hermanos. Y una persona que confía en Dios tan plenamente que si el Espíritu Santo le diga que haga algo, lo va a hacer y no importa. Ni lo que cueste, ni lo que pasa, ni si le da vergüenza, ni nada. Va a obedecer la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa persona reconoce que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, solo el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu acomoda las cosas a lo espiritual. O sea que el Espíritu habla a nuestro espíritu, muchas veces no habla a nuestra mente. Y ahí es donde muchas veces nosotros como humanos naturales tenemos problemas, porque queremos entender lo que Dios está haciendo. Queremos conocer lo que Dios va a hacer en el futuro. Queremos poner nuestras condiciones, límites, entendimientos sobre Dios, pero la sabiduría humana no puede con la sabiduría de Dios. Entonces aquí cuando dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Escucha bien, hermanos, aún en la iglesia de Cristo, nosotros, hombres naturales, queremos poner nuestro entendimiento sobre lo que quiera hacer o enseñar o decir el Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque nos parece locura lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Le puedo dar muchos ejemplos de avivamientos del Espíritu de Dios cuando el Espíritu cae en poder.
Y las personas, los ministros, ¿verdad? Los pastores mirando el desorden que está pasando, dicen, todo esto es locura, no puede ser de Dios, porque no anda conforme, dicen, a la palabra, cuando es el Espíritu de Dios demostrando los misterios de Dios a nosotros. Pero nosotros, por nuestra sabiduría humana, queremos limitar, apagar al Espíritu Santo, ¿va? Tenemos que tener mucho cuidado en reconocer que el Espíritu Santo acomoda las cosas a lo espiritual y no a la carne, no al hombre natural, ¿va? Entonces dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es algo tan importante. Las cosas de Dios, hermanos, muchas veces no las entendemos como hombre natural. No entendemos las cosas de Dios, no entendemos qué está haciendo Dios, o por qué está haciendo Dios, o por qué me pide el Espíritu que haga esto o que haga el otro, o por qué, ¿verdad? Que cuando obedecí al Señor parece que me vino tantas cosas difíciles, ¿verdad? No entendemos las cosas de Dios, pero dice que estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. ¿Cómo se discierne cosas espiritualmente? Por el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, buscando, clamando y desarrollando ese oído, nuestro oído espiritual, porque somos espíritu. Tenemos ojos espirituales, tenemos oídos espirituales, y no son estos ojos. Tenemos que aprender a ver en el espíritu o escuchar en el espíritu, que es diferente que en lo natural. Y allí es donde nosotros tenemos que, como leímos antes, avanzar en nuestra madurez espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? En nuestra búsqueda y caminar con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, y como Pablo dice, humillándose a sí mismo, dejando que el Espíritu Santo tome su control en nuestras vidas. Entonces, sigue diciendo, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él, el Espíritu Santo, no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Entonces, mire esto es algo que es increíble. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie. Bueno, el Espíritu Santo. ¿Quién instruirá a Dios? Nadie. Pero ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿La mente de Cristo conoce la mente del Señor? Pues sí. La mente de Cristo nos puede instruir a nosotros, no nosotros a Él, pero Él a nosotros, pues claro que sí, ¿verdad? Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, mire, si usted tiene la mente de Cristo, usted va a poder discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está en nosotros. Imagínense, nosotros podemos entender las cosas de Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y el Espíritu de Dios luego manifiesta a la mente de Cristo las cosas de Dios. Pero el hombre natural no va a percibir estas cosas, no puede. Tiene que ser la mente de Cristo que está en nosotros, que sí puede discernir espiritualmente, ¿va? Ahí es donde nosotros, como Cristo dijo, el que me quiere seguir a nosotros, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Ahí es donde nosotros tomamos control sobre el hombre natural, para que el espíritu y el hombre espiritual, esta nueva criatura en Cristo, empiece a manifestarse en nosotros, y la mente de Cristo empiece a trabajar en nosotros
porque nosotros hemos apagado, controlado la mente natural para escuchar mejor a la voz del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos, aquí en todo esto. Pues primeramente, como vimos aquí desde el principio, ¿verdad? De que todo lo que nosotros enseñamos es el Señor Jesucristo y su crucificación y su muerte, su resurrección, la obra de Cristo, pero no en nuestro poder, sino en debilidad, reconociendo que somos dependientes en el Espíritu de Dios y no con su sabiduría humana, sino con el poder y demostración del poder del Espíritu Santo, ¿va? Y esta es la fe que tenemos en Dios. Pero luego seguimos nosotros avanzando hasta que alcanzamos madurez espiritual y sabiduría espiritual. Y luego el mismo Espíritu Santo nos enseña esa sabiduría espiritual. Y luego nosotros podemos conocer cosas que nunca antes conocimos. El mismo Espíritu Santo revela misterios a su pueblo. Y luego esto es porque Dios el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios todo lo sabe, ¿verdad? Todo lo conoce y nos lo revela a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque el hombre natural no puede percibir estas cosas que son del Espíritu. Tiene que ser dado a nosotros por el Espíritu, ¿verdad? Discernir espiritualmente. Nuestro espíritu afinado al Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Porque la mente de Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, este es el capítulo 2 del 1 de Corintios. Es un capítulo tan hermoso, tan poderoso, que tiene tanto que enseñarnos a nosotros como cristianos y como hermanos en Cristo. Voy a dejar si hay comentarios o preguntas aquí, los que están aquí conectados. Siempre los que lo vamos a poner en YouTube, les digo, pueden poner comentarios o preguntas también en el chat del YouTube o en los comentarios después del video, si gusten. Ahí podemos también tener este modo de comunicación. Aleluya. ¿Alguien tiene algo que quiera compartir o agregar esta noche? Como dice, ¿no?, la palabra que estamos viendo, como Pablo, el apóstol Pablo también iba con temor y temblor y habla de sabiduría, habla de que si el hombre hubiera tenido sabiduría de Dios, no hubiera crucificado a Jesucristo, ¿no? Yo digo, para poder tener este conocimiento, este entendimiento, la sabiduría que Dios habla acá, es muy importante que sea realmente nacido de nuevo para poder entender todo eso. Porque la persona que no nació de nuevo, aunque esté dentro de la iglesia, no va a poder entender todo esto. Solamente el que realmente ha nacido de nuevo y ha puesto en práctica, como dice, ha ejercitado sus sentidos, estudiando la palabra, buscando de Dios, ayunando, buscando, digamos, el conocimiento, el significado, la revelación de cada versículo, palabra que por ahí no entiende. Pedir entendimiento a Dios es la única manera de poder entender, de poder conocer las cosas de Dios. O sea, porque el Señor mismo dice, el que no naciere, a Nicodemo le dijo, al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver. También dice el que no puede, dice, el que no es nacido, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. O sea, es importante el nuevo nacimiento para poder entender todo esto, ¿no? Y cómo Dios es tan maravilloso que, que preparó ese plan tan lindo, tan bonito para realmente para el que busca, porque no es que Dios está eligiendo quién quiere él que aprenda ni quién que no aprenda. Es para todos, como dice acá. Entonces, ese plan tan precioso que estaba oculto, que el enemigo no sabía porque lo hubiera echado a perder si lo sabía, ese plan preparó para nosotros, para usted, para mí, para todos los que estamos ahora, que realmente si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos ese interés de conocer el plan de Dios, la sabiduría de Dios, qué es lo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, o sea, todo eso es un plan de Dios que es para nosotros, que nos está revelando el propósito, el deseo de Dios para nosotros. Y bueno, y Dios es tan bueno que hasta el último momento nos va a estar explicando para poder entenderlo, ¿no? Y como dice acá, y tener la mente de Cristo, porque yo creo que toda persona que tiene, digamos, tener la mente de Cristo, yo creo que es tener mucha palabra de Dios, mucho conocimiento de Dios en nuestra mente también, porque si no, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos de Dios? ¿Cómo hablamos del plan de Dios? ¿Cómo hablamos lo que Dios dice que tenemos que transmitir al otro también? O sea, si no conocemos esto, si no hemos sido nacidos de nuevo, no conocemos, no entendemos y cómo podemos transmitir esto también, porque es para todos esto, ¿no, pastor? Amén, amén. Y lo que usted dice, cuando nosotros nacemos, realmente nacemos de nuevo, es cuando recibimos el Espíritu Santo. Así como Cristo recibió el Espíritu Santo en su bautismo, descendió sobre él. El Espíritu Santo viene a nosotros que somos también hijos de Dios. Y ese Espíritu mora en nosotros, habla a nuestro espíritu y nos guía por las sendas de justicia. Y como dice en Romanos capítulo 8, que ya estudiamos, ¿verdad? Que el que es guiado por el Espíritu Santo, ellos son los hijos de Dios. Entonces, todo esto que estamos hablando al hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque no son del Espíritu. Pero nosotros que somos del Espíritu, que tenemos al Espíritu Santo, ahora es el Espíritu Santo que nos hace discernir espiritualmente estas cosas de Dios. Y pues, si no fuera por él, nada podríamos. Pero mire, esto lo hallo tan increíble donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo son los pensamientos de Jesús que están en nosotros, que nosotros podemos pensar los pensamientos de Cristo. Quiere decir que nosotros podemos tener la misma deseos, los mismos pensamientos, hacer las mismas acciones. Nosotros podemos ser como Cristo si tenemos su mente, es su cabeza, perdón. El conocimiento de Cristo en nosotros. Sí, exactamente. Su conocimiento, su manera de pensar, todo lo que es Cristo está también en nosotros. Pero para tener acceso a esa mente de Cristo que está en nosotros, tenemos que lidiar con este hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, tenemos dos mentes. Tenemos la mente de Cristo que Dios nos ha dado, pero tenemos la mente natural, la mente nuestra que no percibe las cosas de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender como poner, como dice en Romanos 12,
poner el sacrificio vivo en el altar de Dios para que el viejo hombre muere allí y el Espíritu Santo levante la nueva, perdón, nueva criatura en Cristo, el nuevo hombre o mujer en Jesús, ¿verdad? Que ahora anda, pero con la mente de Cristo. Es un cambio, es la transformación de nuestro pensamiento, como habla en Romanos 12, versículo 2. No conforméis a este mundo, sino seamos transformados por la renovación del Espíritu en nosotros, algo así, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos esa oportunidad de realmente andar con la mente de Cristo en nosotros, pensar como Él piensa, sentir como Él siente, ¿verdad? Y si es que somos así, es porque el hombre natural ha sido vencido. Amén. Y eso viene por, como usted dice, el Espíritu Santo que está en nosotros por nuestro renacimiento. Gloria al Señor. Qué precioso, ¿no? Un mensaje nada que ver con este mundo y que sea dado para nosotros, pero siempre y cuando tenía que llegar Jesucristo para que Él nos revelara, ¿no? ¿Verdad? Pero mire, esta revelación no fue dada por el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? El Espíritu. Esta revelación fue dada por el Espíritu Santo. Un Amén. misterio, otro misterio de Dios que nos es revelada por el Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Cuando dice que Dios revela los misterios, que nosotros hablamos misterios, ¿verdad? De Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice aquí, ¿verdad? Sabiduría oculta o escondida del mundo, pero Dios nos revela a nosotros por su Espíritu Santo, como Él desea, ¿verdad? Como Él quiere. Entonces Dios nos revela las cosas por el Espíritu Santo. Entonces, aquí, por eso estamos ahora recibiendo esta nueva revelación de un misterio de Dios por el Espíritu Santo, exactamente como aquí declara que Dios lo hace. Empieza con Cristo. Si no fuera por Cristo, no tendríamos el Espíritu Santo. Y es la mente de Cristo que Dios pone en nosotros que permite que podamos aún escucharla el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le habló al Señor Jesús, ¿verdad? En su mente, digamos, en su mente como humano aquí en la tierra. Y si nosotros tenemos esa mente de Cristo, el Espíritu Santo nos puede hablar también a nosotros por la mente de Cristo que está en nosotros. ¿Cómo lo ve? Interesante, ¿va? Sí, la verdad que Dios, como leíamos en el otro capítulo, ¿no? Que todo lo que nos ha preparado Dios para nosotros es algo, como el mundo no lo entiende, es locura para ellos, pero para nosotros cuando vamos entendiendo, es como que nos estamos volviendo a nuestro amado Padre, al que nos creó. No es como, estamos volviendo al que nos creó, al que nos dio la vida, al que nos ama, al que envió a su Hijo para hacernos ver y entender y salvarnos, ¿no? Nuestra alma. Amén, amén, aleluya. Nuestro Padre eterno es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, pero ya sabemos, ¿verdad? Cuán bueno es Dios, aleluya. ¿Alguien más tiene algo que quiera comentar o preguntar acerca de este capítulo? Tenemos algunas hermanas más que se han conectado, pero no sé si tienen algo que quieran comentar. Parece que no. Ok, muy bien.
Entonces, capítulo 2, Perdón, adelante. un poquito. Yo una vez estaba dentro de la iglesia en un culto y a mí clarito fue que me dijo el Señor, el que tiene mi mente es el que tiene llena de mi palabra. Ok. Amén. Y la palabra viene por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Amén. Dios es la que revela las cosas de Dios a la mente de Cristo. Entonces, todo va conectado. Amén. Parece que Aleluya. alguien quería hablar algo. Hermana Livia. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Estoy llegando. Amén, amén. Bienvenida. Erika Amén, también. Dios le bendiga. Bienvenida. sí, Dios le bendiga, pastor, hermana Charita, hermana Livia, Dios le bendiga. Llegué tarde, pero me estoy Amén. gozando ahí, me estoy gozando. Amén. Ok, bueno, con esto terminamos luego el capítulo 2. Vamos a seguir la semana que viene con capítulo 3. Mire, todo esto va conectado, ¿verdad? Uno al otro, el uno al segundo, al tercero, vamos. Es un fluir de la enseñanza del apóstol Pablo. Y ahí es donde debemos nosotros no solamente tomarlo como partes apartados, sino ver cómo cómo esta enseñanza fluye del uno al otro, ¿va? Y porque uno edifica sobre lo que vino anteriormente. Entonces, el capítulo 3 habla de colaboradores de Dios y veremos cómo nosotros, piénselo, que somos colaboradores con nuestro Dios eterno. Es algo, otra vez es increíble lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros como hombres y mujeres aquí en esta tierra, ¿verdad? Polvo de esta tierra, y Dios tiene tantas cosas tan grandes que quiere hacer aquí con nosotros. Es tan grande, es maravilloso. Entonces, hermana Livia nos quiere despedir esta noche. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Padre de la gloria, maravilloso Señor Jesús, digno eres de gloria, honra, alabanza y adoración. En esta hora, Padre Santo, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú has revelado delante de tu presencia, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por tu enseñanza, mi Dios amado, que se quede en nuestro corazón, Padre Santo, se quede en nuestra mente, en nuestra vida, y podamos hacerla como una obra, Padre Santo, en nuestro ser. Gracias te damos, papito Dios, por todo lo que revelaste. Gracias te damos, mi Rey hermoso, por cada una de las hermanas que pudieron conectarse, tarde o temprano, pero siempre estamos ahí para apoyarnos unos a otros, como Dios lo ha dicho, orar unos por otros. Y gracias le doy al Dios Todopoderoso. Bendito eres, la gloria es tuya, mi Dios amado, por todo lo que le revelaste al pastor Ramón. Gracias, guárdalo, bendícelo y síguele dando, Padre Santo. Síguele dando doble porción, Padre Santo, para que siga guiándonos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hermano. Ok, vamos a acabar aquí la grabación y pronto estará otra vez en YouTube para los que lo quieran ver. Gloria al Señor. Amén. Ok.